Hola, buenos días, chicos y chicas. Aquí está Manuel Fidalgo de Chávez explicando una vez más, bueno, una vez más no, pero explicando el Neolítico, chicos. Sí, señoras y señores, ahora toca el Neolítico. Ya estuvimos con no sé qué, de los textos expositivos, argumentativos, el diálogo. Ahora toca más sumergirse en la historia del ser humano. Aquí estamos, en el Neolítico. ¡Empecemos! Lo primero que hay que saber es que el Neolítico empieza en el 8000 a.C. aproximadamente. El Neolítico trae muchos cambios importantes. El Neolítico trae muchos cambios importantes como el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Agricultura y ganadería, muy importante. Pero además de esas son las más importantes. ¿Qué son las más importantes? Estas son las más importantes, obviamente. Ocurren varias cosas más. Los Homo sapiens dejan de ser nómadas. Sí, señoras y señores, si no sabes qué es un nómada, es una persona que no vive en un sitio fijo, que se va a buscar otra casa. Y ahora se quedan en un sitio fijo para vivir y desarrollarse. A eso se llama ser un sedentario, como somos ahora. Menudo humano, si parece que está haciendo mini Patris Espíritu Santi. Bueno, hay un crecimiento de la población, un montonazo de gente nace. Ahora tallan la piedra y las pulen para que las herramientas sean más útiles. Hacen esto y tienen la piedra con esto. La tallan con una piedra más grande ahí. Fa, 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 fa. Así, raspándola. Y la invención del telar. Gracias a el Neolítico tenemos ropa. Si no, no sé si hubiéramos tenido ropa. Agradezcan al Neolítico por todo su esfuerzo de conseguirnos ropa. Porque si no, estaríamos desnudos. Bueno, seguimos. Trabajo con las nuevas herramientas. Ahora, en el Neolítico, en el Neolítico mejoramos las herramientas. Podemos ahora arar y sembrar. La tierra se removía y sembraba con azadas de mano. Azadas de mano es esto. Esto no, esto es un humano. Esto es una azada de mano. Ahora podemos segar. Ahora cogen el trigo o lo que sea por arriba para darle fuerza, pero en vez de tirar y hacer que se rompa todo, cogemos un cuchillito pequeñín, chicos, este es el pequeñito, y cortamos así tranquilamente. Ahora podemos trillar. Trillar es decir que separaban el trigo. Como vemos, aquí está la paja. Separan el trigo de la paja. Y aquí está el trigo, los granos de trigo. Después lo muelen, el grano de trigo. Como este grano, ahora se vuelve esto. Papilla. Y ahora lo almacenan en vasijas. Primero, almacenaron el grano sobre hoyos. Luego inventaron recipientes de cerámica o de paja. Y después hornean el pan. Esto es como un tutorial de cómo hacer pan, chicos. Si queréis hacer pan como en el Neolítico, necesitáis una azada, una cuchilla, necesitáis una piedra para trillarlo, una piedra para molerlo, necesitáis cerámica y necesitáis un horno de pan. La harina se mezclaba con el agua, se calentaba en un horno y se convertía en pan. Pan, pan, pan. Juntabas la masa del pan. A ver, lo voy a dibujar. Juntabas la masa del pan. Imaginaos que esto es la masa. Con el agüita fresquita. Y si lo juntas, te da un resultado de un pan. Sí, señoras y señores, aquí está el pan. Hechito. Ahí está horneado. En este hornillo. Seguimos. Ahora tenemos... Iba a decir ahora tenemos el puntero láser XD. Ahora
tenemos los principales trabajos y cómo se repartían. Aquí vemos a los que trillaban y todo esto, mira. Aquí vemos a los ganaderos con su perro claro, se me olvidó decir que en el Neolítico domestican sobre todo a los perros, las vacas, los cerdos, las ovejas y las cabras. Lo pone aquí. Si quieres leerlo, lo pone aquí. También pescaban, pero eso también lo hacían en el Paleolítico. Y aquí vemos cómo siegan. Cómo siegan con esto. Vemos ahí. Los hoyos. Que no sé por qué te lo ponen aquí. Está muy esquinado. Vamos a coger a este. Los hoyos. ¿Veis que almacenan todo ahí? No sé por qué. Viene un mapache y se lo roba todo. Ahí está el mapache. El mapache se lo va a robar. Parece una oveja. Dios, soy un artista. Me voy a hacer neolitiquiano. Neolitiquiano. No sé cómo se llamaban los del neolítico. Pero ahí está el mapache, ¿ves? Es que yo sé dibujar de todo. Pero ahora ya paso de hacer vídeos. Voy a ser artista. Ahora las casas se construían con madera, ladrillos de barro y juncos. No sé qué son juncos. Si queréis que lo mire, lo miraréis en el diccionario. Pero yo no lo voy a mirar. Jejeje. Como podemos ver, tiene la paja, el ladrillo de barro. Los juncos, esto no es. Esto es madera. Aquí piedritas. Aquí vemos como uno elabora los recipientes con un mimbre. Pero también puede ser de barro. A ver, este por ejemplo es de barro. Este es de barro. Y estos también. Pero mira, aquí los están decorando aquí. Aquí los decoran. Aquí están puliendo. Mirad cómo pulen la piedra, los he dicho. Lo pulen, como he dicho aquí, mirad. Ahora tallan la piedra y pulen para que sus herramientas sean más útiles. Como vemos, está sacando un buen filo. Mirad el filo. Es una punta de flecha. Está muy buenísima. Está sabrísima. Y ahora fabricaban telas con lana o algunas plantas. Aquí está el telar. Como fabricaban los hilos para la ropa que tenemos puesta ahora mismo. Es la base de la ropa. Ah, y aquí está cómo molían el grano. ¿Veis? Aquí está más... No sé si es más explicado. No sé, para vosotros, ¿cuál está más explicado bien? ¿Este o este? Yo creo que este. Porque este es un dibujo, pero aquí podemos ver la persona entera, ¿sabes? Aquí podemos ver la persona entera filiéndola. Pero no sé. Ah, mira, y aquí está guardando el trigo. Bueno, espero que os haya quedado claro porque seguimos. Ah, bueno, mira, otra. Cultura del Neolítico. En el Neolítico los Homo sapiens ya creían en Dios, pero no... Uy. Pero no en los dioses que conocemos, sino los suyos propios, como la diosa madre, que se le atribuye el poder de la fertilidad de los campos y los nacimientos, tanto de seres humanos como del ganado. La diosa esta de madre estaba representada como una muñeca así o algo así. Así. Uf, qué bien cruzo las piernas. Así o algo así. Pero no me juzguen, ¿eh? Esto es casi igual. No me juzguen. Los brazos así creo que estaban... ¡Ya está! Y también hacían enterramientos en sus casas. Que eso de las casas deberían de oler a miércoles. Deberían de desprender un olor asqueroso, bro. O los dejaban en cementerios con la tumbita. Bueno, no sé si dejaba la tumba. Y perdón. En el Paleolítico, cuidado, la anterior edad.
En el paleolítico, paleolítico, hace muy poco el paleolítico. Perdón por el sonido que acaban de meter mis cascos, creo. Es que fue que sin querer le pegué explicando. En el paleolítico los dejaban muertos, ahí tirados. Este pobre murió. Dios mío, soy Arteta. Y su amigo le deja abandonado. De hecho corre y todo, mira, mira cómo corre. A velocidad de flash. Arte del Neolítico. Ya llegamos al final, chicos. La última diapositiva. Para guardar los alimentos, los sapiens crearon la cerámica para convertirla en jarrones y así llevarla los alimentos. O el agua, líquidos. Por ejemplo, este parece más para alimentos, este de aquí. Y este parece más para agua, no sé qué os parece. Porque este tiene como la boquilla esta más cerrada. Como para que no se le escape el agua tanto. Pero esta está más abierta para coger con la mano. Esta está como para... Este está como para volcarla, ¿sabes? Coger una mano aquí y volcarla. Para, no sé, para que llenes otro bote o algo. Y también las pinturas. Como sabemos, en el Paleolítico también pintaban. Pero aquí son menos realistas en el Neolítico. Lo quisieron hacer menos realista y quisieron fijarse en el movimiento. Bueno, pof, el movimiento. ¡Madre de Dios, el movimiento! Y este tiene 3 piernas. ¡Mira, mira! Hemos localizado algo no normal. No sé, algo raro. Pero como vemos, están más fijados en el movimiento. Ahí está, ¿veis? ¿Veis? Está saltando o algo así. Están más fijados en el movimiento que en otra cosa. Por ejemplo, este está como señalando, corriendo o algo así. El quien dibujaba es un crack, porque yo no dibujo así ni de coña. Y ahora el ciervo, que no tiene movimiento, pero yo puedo dibujar un ciervo con movimiento si queréis. ¡Hola! Dios, parece una vaca. ¡Mírala, la vaca Lola! Bueno, es un ciervo, pero... Ya está. ¡Menudo ciervo! ¿Ves? Yo tendría que ser un neolítico. No tendría que estar explicando aquí. Tendría que vivir en la edad del neolítico. ¿A que sí, chicos? Bueno, quedaros con que son más esquemáticas. Se fijan más en el movimiento, como aquí. Ahí está. ¿Viste qué movimiento? Y aquí hay un pedazo cuerno de no sé de quién. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil y muchas gracias por atender. Soy Manuel Fidalgo, me despido, corto cámara, adiós.